Hola, hola, bienvenidos a Simplificando tu Web. Soy Agnialis y hoy vamos con un tutorial que te va a abrir la cabeza. Cómo mostrar u ocultar contenido en tu sitio según el rol de usuario o según los productos que haya comprado usando el Dynamic Visibility de JetEngine. Esto es exactamente lo que necesitas si quieres crear experiencias personalizadas en tu sitio. Que un cliente que ya compró vea cosas distintas al que todavía no ha comprado. O que tus miembros vean contenido exclusivo que el resto no puede ver. Todo sin instalar plugins adicionales porque JetEngine ya lo tiene integrado. Es una funcionalidad que muy poca gente usa correctamente y que puede transformar completamente la experiencia de tu sitio web. Así que si tienes una tienda con WooCommerce, una membresía o simplemente quieres controlar qué ve cada tipo de usuario en tu sitio, quédate porque esto te va a servir mucho. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún tutorial. Esto nos ayuda a continuar creando contenido gratis para ti. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, para mostrar de forma dinámica la visibilidad que querramos, tenemos que venir utilizando JetEngine, por supuesto, porque también en el video les voy a mostrar cómo hacerlo con Elementor, aunque la visibilidad condicional de Elementor es bastante limitada. Primero tenemos que ir aquí a JetEngine, y tenemos que activar este switcher de Dynamic Visibility. Una vez activo esto, guardamos y venimos a alguna de las páginas que querramos editar. Yo voy a crear cualquier página, solamente como ejemplo, para que ustedes vean dónde es que se configura esta visibilidad dinámica. Voy a colocar tutorial, hacer clic en publicar y voy a hacer clic en editar con elementos. Aquí, una vez en el editor de elementos, como esta es una instalación de WordPress totalmente nueva, aquí ya aparecen por defecto los elementos atómicos nuevos de Elementor. Yo todavía no lo he usado, no lo encuentro poco funcionales a la hora de usarlo. Entonces, vamos a añadir cualquier widget, por ejemplo, el widget de texto, de encabezado. Para mostrar dinámicamente la visibilidad como querramos mostrarla, vamos a venir aquí a la pestaña de avanzado. Esto es para el widget, pero podemos seleccionar el container completo y el container completo le podemos asignar esa visibilidad dinámica. Por ejemplo, aquí Elementor Pro ya tiene esa condición de visualización. Si venimos aquí y activamos, podemos añadir diferentes condiciones. Aquí podemos añadir, por ejemplo, mostrar este icono, ese widget, por ejemplo, en diferentes condiciones. Por ejemplo, si el título de la página es cierto título, si es el autor de cierta página. Aquí podemos ver el estado de login, es el que más yo uso aquí, el de Elementor. El perfil, y aquí conseguimos ver los roles del usuario que queremos mostrar. Aquí podemos mostrar también según la fecha de registro. Y bueno, aquí es ver, es por día de la semana, según una hora del día específica, si la fecha es una fecha actual que querramos mostrar, en fin. Elementor tiene también esa funcionalidad, pero lo que quería mostrarles es la visibilidad dinámica de JetEngine, porque esta es mucho más poderosa. Si venimos aquí en avanzado, podemos ver que se activa esta nueva pestaña de Dynamic Visibility. Si lo activamos, aquí va a aparecer primero un desplegable donde tenemos la opción de mostrar o ocultar el widget o el container que querramos. Aquí pueden ver que al momento que lo activamos se despliega este ojito que lo que significa es la visibilidad dinámica está activada. En este caso voy a dejarlo mostrar este elemento sí. Ahora, la condición. Aquí tenemos muchas condiciones. Por ejemplo, podemos colocar queries, si los ítems de la query, si no están los ítems de la query, si es igual, no igual, mayor a. Por ejemplo, en mi tienda yo lo tengo colocado, la etiqueta que aparece, si venimos aquí a tienda, una pestaña anónima. Esta etiqueta de nuevo tiene una visibilidad dinámica colocada y la visibilidad es la siguiente. La fecha que yo lo coloqué dentro de un metafield al CPT de productos es mayor a la fecha actual en la que me encuentro, se va a mostrar. Perdón, si es menor. Si es mayor, ya no se va a mostrar. Entonces aquí pueden jugar con la lógica de JetEngine. Ahora, lo que me han preguntado mucho es para mostrar según compras que haya hecho el usuario. Vamos a suponer que yo tengo WooCommerce instalado. Voy a abrir el sitio web.
y voy a colocar WooCommerce. Porque si no está WooCommerce, aquí no va a aparecer la funcionalidad de WooCommerce para si la persona compra algún producto. Vamos a instalar WooCommerce, vamos a venir aquí a plugin, añadir plugin. Vamos a colocar WooCommerce. Vamos a hacer clic en instalar ahora y en activar. Vamos a saltar la configuración guiada. Ahora, si recargamos aquí nuestra página, va a aparecer en la visibilidad dinámica la funcionalidad de WooCommerce. Ahora si selecciono de nuevo este widget, vuelvo a la pestaña de avanzado, en visibilidad dinámica, aquí si bajamos ya va a aparecer WooCommerce. Y aquí tenemos varias opciones. Si el producto está en stock, si el producto es descargable, si el producto es destacado. Y también aparece la opción si el producto comprado es. Aquí tenemos la opción de colocar el ID del producto. ¿Cómo ustedes encuentran el ID del producto? Venimos aquí a productos, todos los productos, en este caso no va a aparecer ninguno, yo voy a crear solo uno de prueba para que ustedes consigan ver cómo identificar el ID de cualquier producto. Voy a colocar cualquier nombre y voy a hacer clic en publicar. Aquí pueden ver el ID, que es 2606. Ese es el ID que deben de colocar, o también lo pueden ver aquí en la tabla de todos los productos. Si desplazan el cursor por encima del producto, va a ver que va a aparecer el ID de ese producto. Lo copian y lo pegan aquí. También consiguen colocar etiquetas dinámicas en ese ID de ese producto. En este caso, estoy explicándolo para un producto específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona compre el producto con ID de 2606, este widget va a aparecer en la página que ustedes la tengan colocadas. Ahora, también tenemos la opción de colocarlo según ciertos roles del usuario. Por ejemplo, aquí aparece en user, en la columna de user, si el rol del usuario es, y aquí van a aparecer todos los roles de usuario que tenemos disponibles en nuestro WordPress. Ahora, si desean añadir un rol personalizado, es muy simple, es solamente instalar un nuevo plugin. Vamos a venir aquí a plugin, añadir plugin, y colocar solo user role editor. El que yo uso es este de aquí. Vamos a hacer clic en instalar ahora, en activar, y va a aparecer el plugin aquí, lo ven, ¿no? Ahora, si venimos aquí a usuario, user role editor, va a aparecer para nosotros crear nuevos perfiles. Nosotros podemos crear una copia de un rol que ya tengamos. Por ejemplo, yo quiero crear una copia de Customer, el de WooCommerce. Y yo voy a hacer, primero vamos a hacer clic en añadir perfil. Voy a colocar cliente de prueba, solo para mostrarle. Y aquí, mostrar el nombre del perfil. Ese es el label, por decirlo de alguna forma. Voy a colocar lo mismo, cliente de prueba, y él te pregunta también si quieres hacer una copia de algún rol que ya tengamos en WordPress. Vamos a seleccionar del rol Customer, rol cliente de WooCommerce, y vamos a hacer clic en añadir perfil. El ID tiene que ser en minúscula todo. Y vamos a hacer clic en añadir perfil. Aquí ya se creó, como pueden ver, cliente de prueba, y el ID, como yo lo coloqué sin espacios y sin nada, aparece así tal cual. Aquí conseguimos visualizar las capacidades que tiene ese usuario dentro del WordPress. Para eso yo pudiera hacer otro video. Entonces, ahora, si recargamos aquí la página. Antes de continuar con este video, quiero contarte algo rápido. En Simplificando tu Web tenemos sistemas completos para WordPress, construidos con Elementor Pro y CrocoBlock, listos para que tú lo instales, los personalices y lo entregues a tus clientes. Tenemos sistemas para clínicas, hoteles, autos, barberías, restaurantes, y cada semana sale uno nuevo. Puedes comprarlo por separado, accediendo a la página individual de cada uno de estos productos, o puedes acceder a todos con una membresía desde $39.99 al mes. El link está en la descripción. Y si ya eres miembro, gracias. Este video también es para ti. Ahora sí, sigamos. Y volvemos a seleccionar aquí nuestro widget. Volvemos a la pestaña de avanzada, visibilidad dinámica. Aquí va a aparecer de nuevo, nuevamente, el rol que acabamos de crear usando este plugin.
Aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo yo implemento la visibilidad dinámica en mi tienda de sistemas. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo estoy logueado como administrador, ¿no? Y aparecen estos tres botones. Cuando el usuario no ha comprado ninguna membresía de nuestra tienda, su listing aparece así. Una vez el usuario ya compró esa membresía, cualquiera una de las membresías que nosotros tenemos disponible, ya sea el plan mensual y cualquiera de los dos planes anuales, en el listing lo que van a ver es el botón solo de ver demo y descargar. Aquí, como yo estoy logueada como administrador, consigo ver los tres botones. Porque es una visibilidad condicional. Si venimos aquí a editar con Elementor, el listing de productos que yo tengo colocado aquí, van a ver que va a aparecer un reguero total porque tiene varias visibilidades condicionales colocadas. Ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí aparece varias visibilidades. Por ejemplo, el Data Store Button, que este se va a mostrar solamente cuando el usuario, pueden ver aquí que lo usé de elementos, si el usuario está logueado. Porque aquí lo que el usuario consigue hacer es adicionarlo a sus favoritos dentro de mi tienda. También consiguen ver aquí la etiqueta de nuevo, que es lo que les mostraba. Esta etiqueta de nuevo está mostrada dinámicamente y lo creé con JetEngine. Si venimos aquí a Dynamic Visibilidad, el elemento se muestra si la fecha es mayor al custom file que yo coloqué de fecha nueva, una fecha que es hasta el día que yo quiero que se muestre esa etiqueta, que por lo general es para los viernes de cada semana, según cada sistema. Y el valor también lo coloqué de forma dinámica, que la fecha es hoy. Es decir, que cuando esta fecha sea mayor a hoy, se va a mostrar. Si no, no va a aparecer. Es un poco enredado, pero JetEngine funciona un poco como lógica. No sé si me explico. Ahora, también, aquí tenemos lo que les mostraba, los botones que tenemos colocados. Por ejemplo, este botón de comprar, si venimos aquí avanzado, Dynamic Visibilidad, se va a mostrar solamente para ciertos productos que yo tengo creados, que son de servicios que el usuario consigue adquirir en ciertos casos, ¿no? Aquí el botón de descargar se va a mostrar cuando el usuario ha comprado, cuando el Post ID es estos productos, por decirlo de alguna forma. Y hasta aquí este tutorial. Como viste, el Dynamic Visibility de JetEngine es una de esas funcionalidades que tienes ahí mismo en tu stack y que, bien usada, te permite crear sitios web mucho más inteligentes, donde cada usuario ve exactamente lo que le corresponde según su rol o según lo que ha comprado. Si este video te fue útil, déjame un like, compártelo con otros web designers y agencias que estén trabajando con membresías o tiendas en WordPress y cuéntame en los comentarios qué combinación de condiciones quieres ver en el próximo tutorial. Recuerda que aquí en el canal vas a encontrar más tutoriales sobre JetEngine, Elementor Pro, Crocoblock y sistemas dinámicos profesionales listos para usar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!